Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer que lleva 2 meses de casada. A lo largo de nuestra relación y en este periodo que se supone debe ser el más feliz, me siento muy mal por este problema que ha afectado nuestros sentimientos. Es una situación tan estresante que no puedo hablar de ello con nadie, ni siquiera con mis padres. Mi esposo y yo somos de la misma edad. Durante el noviazgo, nunca me di cuenta de lo mucho que mi esposo ama a su madre y de lo buen hijo que es. Supongo que fue mi error no haberlo notado antes. Pero realmente, él mismo me dijo que no tenía intención de vivir con su madre y que cada quien debía vivir su propia vida en la vejez. Nunca pensé que mi esposo, con quien salí durante 3 años antes de casarnos, sería así. Una vez expresó respeto hacia su madre, y fue cuando comenzamos a hablar de matrimonio. Me mostró el saldo de su cuenta bancaria, que tenía una cantidad considerable, lo cual me impresionó. Pero él dijo que todo ese dinero lo había ahorrado gracias a su madre, quien le preparaba el almuerzo todos los días para que no gastara dinero en comidas. Me pareció increíble que su madre hiciera eso, ya que vivía a 15 minutos en coche de su casa. Pensé que, si iba a hacer todo eso, podría haber vivido en casa de sus padres para ahorrar aún más dinero, ya que su cuarto en la casa de sus padres todavía estaba disponible. Yo también había ahorrado una cantidad considerable de dinero desde que empecé a trabajar después de la universidad, aunque no necesariamente con la intención de casarme. La cantidad era similar a la de mi esposo, ya que ambos empezamos a trabajar al mismo tiempo después de que él regresó del servicio militar. Mi esposo estaba muy orgulloso del dinero que había ahorrado, y entiendo que quería darle crédito a su madre por su ayuda. Pero nunca imaginé que eso significara que él planeaba hacerse cargo de ella en su vejez. Cuando empezamos a hablar de matrimonio, nuestros padres también estuvieron de acuerdo. No teníamos prisa por casarnos, así que empezamos a preparar todo con calma. Sin embargo, durante los preparativos, recibimos la noticia de que mi suegro había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa terminal. Siempre fue una persona saludable y activa. Esto aceleró los planes de matrimonio, y nos casamos rápidamente. Mi suegro no pudo esperar y falleció antes de ver a su hijo casado. Recuerdo lo triste que fue el funeral, con mi suegra llorando y perdiendo el conocimiento de vez en cuando. Después del funeral, empezamos a visitar a mi suegra con frecuencia. Ella parecía muy humilde y me trataba con mucho respeto, diciendo que no quería ser una carga ya que había sido ama de casa toda su vida. Aunque sería mentira decir que no me preocupaba, entendí su situación y la acepté. Me puse en su lugar y pensé en cómo me sentiría si fuera mi propio padre el que hubiera fallecido. Mis padres también se irán algún día, así que aunque siento que es una carga, creo que es algo que debo hacer. Sin embargo, ha surgido otro problema. Ya habíamos encontrado y firmado el contrato para la casa antes de que falleciera mi suegro, y estábamos esperando mudarnos el próximo mes. Sin embargo, con el funeral reciente, mi esposo no mencionaba nada sobre el dinero para la casa. Le recordé varias veces la fecha límite y le dije que necesitábamos el dinero para entonces, pero él solo murmuraba que lo sabía y nunca transfería el dinero. Estaba desesperada porque habíamos acordado dividir los costos a la mitad. Mientras estaba angustiada, mi madre me preguntó si tenía algún problema. Le conté todo, y ella trató de entender la situación de mi esposo. Afortunadamente, mis padres tenían un buen dinero ahorrado. Al haberse mudado de un apartamento de 100 metros cuadrados en la ciudad a una zona más tranquila, habían vendido su casa y estaban pensando en invertir en una propiedad comercial. Mi madre me dijo que usara ese dinero para comprar la casa sin presionar a mi esposo. Aunque pensé en decirle a mi esposo que mis padres estaban dispuestos a ayudarnos para que se sintiera presionado a transferir el dinero, mi madre insistió en que no lo hiciera. Gracias a la ayuda de mis padres,
pudimos comprar la casa sin problemas. Pensé que cuando mi esposo se recuperara emocionalmente, se encargaría de todo. Sin embargo, me encontraba caminando hacia el altar del brazo de mi padre, y mi esposo aún no había mencionado nada sobre el pago de la casa. Incluso después de mudarnos y establecer nuestro hogar, mi esposo no mencionaba nada sobre el dinero de la casa. Esperar un día o dos era comprensible, pero ya había pasado demasiado tiempo. Me parecía lógico que, dado que él tenía el dinero en su cuenta, debería haberse preguntado cómo habíamos pagado la casa. Su silencio solo me enfurecía más. Mi madre decía que no me preocupara, pero las oportunidades de inversión pueden surgir en cualquier momento. Necesitaba ese dinero disponible para cuando apareciera una buena oportunidad. No quería que mi madre tuviera que pedir un préstamo para disponer de esa cantidad. Si mi esposo no mencionaba nada, yo tendría que hacerlo. Así que finalmente, le pregunté directamente sobre el pago de la casa. Le pregunté por qué no había mencionado nada, si sabía cómo habíamos pagado. Al principio, trató de ignorarme, pero seguí insistiendo. Le dije que habíamos tenido que pedir prestado el dinero a mis padres, exagerando un poco para que sintiera la presión. Le dije que mi madre había tenido que pedir un préstamo y que ahora estaba pagando altos intereses, por lo que necesitábamos que devolviera el dinero lo antes posible. Solo entonces, mi esposo finalmente dijo que lo haría. Le pregunté a mi esposo si nunca se había preguntado cómo habíamos resuelto el asunto de la casa. Me respondió vagamente que estaba muy ocupado con la muerte de su padre y que, como no le había preguntado, pensó que todo estaba resuelto. ¿Cómo podía pensar que todo estaba resuelto si no había aportado su parte del dinero? Era una situación muy frustrante. Le informé a mi madre que mi esposo finalmente había acordado enviar el dinero. Mi madre estaba preocupada por haberlo presionado, pero le aseguré que era algo que debía hacerse y que no se preocupara. Parecía una solución fácil, pero no entendía por qué mi madre y yo habíamos tenido que sufrir tanto estrés. Pasaron algunas semanas y tuve que hacer un trabajo fuera de la oficina cerca de la nueva casa de mis padres. Decidí visitarlos y cenar juntos. Me alegró ver que se estaban adaptando bien a su nueva vida, disfrutando de la tranquilidad y explorando los nuevos restaurantes de la zona. Mientras cenábamos, recordé de repente preguntar si habían recibido el dinero. Al preguntar casualmente, noté que mi madre se veía incómoda. Le pregunté directamente si no habían recibido el dinero y, efectivamente, mi esposo aún no lo había enviado. Quise llamar a mi esposo inmediatamente y exigirle una explicación, pero mi madre me detuvo. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, le pregunté directamente si tenía algo que decirme. Fingió no saber de qué hablaba. Cuando le pregunté por qué no había enviado el dinero a mis padres, finalmente confesó. Dijo que cuando llegó el momento de enviar el dinero, le dio pena desprenderse de lo que había ahorrado toda su vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté cómo podía considerar que ese dinero era solo suyo, si era para la casa donde ambos viviríamos. Mi esposo dijo que no quería dar el dinero porque pensaba en el futuro de su madre, ahora que su padre había fallecido. Alegaba que su madre había sido ama de casa toda su vida y que necesitaba ese dinero para su vejez. Le recordé que antes del matrimonio él mismo había dicho que cada quien debía arreglárselas por su cuenta en la vejez. Cuando le pregunté si pensaba quitar el dinero de la casa para dárselo a su madre incluso si su padre hubiera vivido hasta después de nuestra boda, no supo qué responder. Esperaba que mi esposo recapacitara, así que le dije que no estaba de acuerdo. Expliqué que si usábamos el dinero de mis padres para la casa, ellos tendrían que asumir la pérdida, por lo que mi esposo tendría que enviarles $2,000 al mes como interés y alquiler. Además, manejaríamos nuestros salarios por separado hasta que él pagara su mitad de la casa, y compartiríamos los gastos de vida y otros costos por igual. Esto dejaría a mi esposo con solo $600 después de pagar a mis padres cada mes.
Pensé que así entendería la irracionalidad de su comportamiento. A la mañana siguiente, mi esposo, con una determinación inesperada, dijo que seguiría mi plan y enviaría el dinero a mis padres. Calculando, sería más sensato saldar la deuda rápidamente y luego usar su propio dinero para ayudar a su madre. Sin embargo, insistía en mantener el dinero para dárselo a su madre, lo que me hizo darme cuenta de que realmente no conocía a este hombre como pensaba. Parecía que la devoción a su madre nublaba su juicio. Intenté contactar a mi suegra para discutir la situación, pero ella evitaba mis llamadas. Temía contarle a mis padres, preocupada de que mi madre, con su corazón blando, aceptara la situación sin más. 2 semanas después, pude aclarar mis pensamientos. Sucedieron algunas cosas que confirmaron mis decisiones. No pudiendo contactar a mi suegra, decidí visitarla. Le envié un mensaje diciendo que iría a su casa después del trabajo. De camino, mi suegra me llamó diciendo que no hacía falta, que ella vendría a nuestra casa. Cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba allí, aunque normalmente llegaba más tarde. La casa estaba impecable, incluso las áreas que no había tocado en semanas. Resultó que mi suegra había venido temprano a limpiar todo. Luego, mi esposo dijo algo que me dejó atónita. Mi suegra se encargaría de las tareas domésticas y nos cobraría un salario de $3,000 al mes. Dijo que ella haría todo, desde cocinar hasta limpiar, y que yo, al ser mujer, debería pagarle con mi sueldo. No pude contener mi ira. Le dije que eso era una locura. Nunca pedí a nadie que se encargara de la casa, y si su madre iba a cocinar, eso no era simplemente hacer las tareas del hogar. La idea de pagarle $3,000 por mes mientras nosotros enfrentábamos nuestra propia deuda era ridícula. El punto de ruptura llegó cuando me di cuenta de que mi esposo estaba dispuesto a sacrificar nuestro bienestar financiero para mantener una imagen de buen hijo. La situación se volvía cada vez más insostenible, y sabía que tenía que tomar medidas drásticas para proteger mi futuro y el de mis padres. Espero que esta experiencia sirva de lección y ayuda para otros en situaciones similares. A veces, el amor y la devoción pueden nublar el juicio, pero es crucial mantener una perspectiva clara y proteger los intereses de uno mismo y de la familia directa. Cuando le dije a mi esposo que su plan era absurdo y que estaba prácticamente proponiendo contratar a su madre como empleada del hogar, me respondió que no era lo mismo porque ella se iría a casa por la noche. Mi suegra, para apoyar a mi esposo, dijo que se sentía sola en casa y que hacer las tareas del hogar en nuestra casa le daba algo que hacer y que podría pasar tiempo con su hijo por las noches, lo cual sería beneficioso para todos. Sentí que mi esposo estaba sugiriendo que, además de pagar nuestra boda y la casa, también debería usar mi dinero para cuidar a su madre. No podía creer que fuera tan descarado. Estuve a punto de hacer las maletas y marcharme a casa de mis padres, pero me di cuenta de que esta era mi casa y que no tenía por qué irme. En su lugar, eché a mi esposo y a mi suegra de la casa. Ellos estaban claramente sorprendidos por mi reacción. Les dije que no soñaran con usar la memoria de mi suegro como excusa para robarme. Finalmente, se dieron cuenta de que hablaba en serio y se marcharon. Decidí divorciarme. Afortunadamente, mi esposo no había transferido ninguna documentación a mi nombre, así que la casa estaba completamente a mi nombre. Aunque no podía anular el matrimonio debido a la duración, un abogado me dijo que podría demandar por daños, ya que las acciones de mi esposo demostraban que no tenía intención de mantener un matrimonio verdadero desde el principio. Inicié la demanda y, gracias al apoyo de todos, pude mantenerme firme. Finalmente, se resolvió sin problemas. El tribunal falló a mi favor, determinando que mi esposo debía pagarme $50,000 en concepto de daños, de los cuales $20,000 provenían de mi suegra. Aunque no era mucho comparado con lo que mi esposo había ahorrado, consideré que llevarme la mitad de sus ahorros era una justa compensación por todo el sufrimiento. Mi ex esposo podrá cuidar de su madre con su dinero, y yo he recuperado mi paz y mi dignidad.
Agradezco a todos los que me apoyaron. Sin su ayuda, no habría sido posible. Ahora, seguiré adelante y buscaré mi propia felicidad. Gracias a todos. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.